Dios está haciendo cosas tan bonitas y no solamente en las avanzadas, sino también en medio de la iglesia, y por eso lo que mi esposa les anunciaba de este fin de mes, 26, 27 y 28 de septiembre, que es martes, miércoles, jueves. Si usted desea conectarse con Comunidad de Gracias y desea estar atento de todo el proceso, usted desea abrir un grupo de conexión en su casa, hospedar un grupo de conexión, le pedimos por favor venga esos 3 días. Vamos a estar hablando de la visión, de la forma del trabajo, vamos a hablar un poco de todos los procesos dentro de la iglesia, y sé que eso va a ser un refrescame para cada uno de ustedes en este lugar. Pero bueno, quiero que abra su Biblia en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, y que deje ahí abierto un momento, y le voy a decir de qué hoy deseo compartirle. Hoy quiero hablarle de lo que es nuestro pasado. Y la verdad, lo que he descubierto como consejero y tantas personas que vienen con nosotros para que les podamos ayudar en algunos procesos de sus vidas, casi la mayoría de problemas tiene que ver con su pasado. Y la dificultad de su pasado es esa falta de capacidad para permitir que el pasado quede verdaderamente atrás. Conozco y he conocido personas que tienen en su corazón un deseo profundo por salir adelante, tienen un deseo profundo por ser buenos padres o esposos o hijos, que desean con todo su corazón hacer las cosas de manera correcta, que es forjar un futuro mejor. Pero una de las cosas que se repite y una y otra vez en muchas de estas personas es que su pasado es un lastre. Su pasado es en medio de sus vidas un ancla que no les permite salir adelante, que no les permite poder lograr lo que están soñando, esos deseos que hay en sus corazones. Y descubro constantemente de que hay personas con muy buenas intenciones y muy buenos deseos de poder salir adelante en sus vidas, pero que ese pasado en sus vidas no se los permite. Que hay cosas en su vida que se les convierte en un ancla, y que en medio de todo ese proceso es como que se quieren levantar, pero hay algo que los vuelve a traer hacia atrás. Y quieren ser buenos y los vuelve a traer hacia atrás. Y quieren emprender y los vuelve a traer hacia atrás. Y quieren formar buenos hogares y los vuelve a traer hacia atrás. Y esto tiene que ver con nuestro pasado. Y lo que hoy deseo hablarles y compartirles y que pueda quedar en su corazón es cómo usted y yo podemos vencer, cómo podemos trabajar, cómo podemos dejar nuestro pasado atrás. Y el nombre de este mensaje es cómo vencer nuestro pasado. Cómo usted y yo podemos o debemos o aún tenemos la necesidad de pararnos en nuestro presente para poder edificar nuestro futuro. Porque a veces en estas personas que he trabajado, y por eso este mensaje, hay una etiqueta en sus frentes que no les permite edificar su futuro. Y a veces esa etiqueta tiene que ver con errores del pasado, con pecados del pasado, con problemas de su pasado, que no les permite salir adelante y edificar un futuro. Miren lo que dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 17. Y creo que esto es bastante importante para nuestra vida. El apóstol Pablo le dice a ellos, y creo que hoy es una palabra que Dios nos da a nosotros, de manera que si alguno está en Cristo, y esto tiene que ver con esa capacidad que usted y yo hemos adquirido de buscar del Señor. Si alguno está con Él, si alguno está en Él, si alguno le está buscando, si alguno le desea, si alguno se ha juntado un poco a Él. Dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y mira lo que dice una promesa que trae estas palabras del apóstol Pablo. Cuando alguien está en Cristo y es una nueva criatura, hay un fruto o un resultado en nuestra vida, y este es el fruto o el resultado. Las cosas viejas pasaron, se quedaron atrás. Ya la etiqueta que algún día colocaron en tu frente del pecador, el borracho,
el pecaminoso, el mentiroso, la prostituta, la fácil, ya no aplica para ti en este tiempo. Porque el apóstol Pablo nos dice que las cosas viejas pasaron, se quedaron atrás. Pero mira la promesa que el apóstol Pablo nos da y que hoy deseo a través de este mensaje que tú lo coloques en tu corazón. Y el apóstol Pablo escribe y dice: he aquí, y repita conmigo esto, todas. Y el apóstol Pablo dice: he aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Significa que cuando usted y yo nos levantamos y tomamos una decisión de acercarnos a Dios, hay etiquetas de nuestro pasado que deberían quitarse y quedar en el pasado. Hay errores, y por esto es el mensaje que tal vez muchos han cometido, y cuando vienen y se establecen en su presente y desean elaborar un plan para el futuro, su pasado y las etiquetas de su pasado no se los permite. Todavía ellos no se han perdonado, todavía no han creído lo que Dios está haciendo en sus vidas. Y por eso usted puede descubrir personas creyentes que pueden estar dentro de las iglesias en este tiempo, meses, años tal vez, pero que ellos mismos no se han podido perdonar de aquello que Dios ya les perdonó. Por lo tanto, no han podido edificar un presente y elaborar un futuro de sus vidas, porque todavía están con un lastre de sus pasados. Todavía solamente piensan en lo que quedó atrás. Todavía lo que quedó atrás, sus errores o los problemas que tuvieron, no les permiten estar en paz para poder caminar hacia lo que Dios desea de ellos. Y por eso este pasaje del apóstol Pablo les escribe a ellos respecto a ser nuevas criaturas, nacidos de nuevo, lavados con la sangre de Cristo. Y ahí es donde usted y yo nos involucramos para pensar qué hacer con nuestro pasado. O usted se queda creyendo en Cristo pero viviendo de su pasado, y usted se ve conforme a los errores del pasado, o usted cree en Cristo y se ve como Cristo a usted le ve. Porque Cristo a usted le ve como una criatura nueva, lavada a través de su sangre, y no lo ve como alguien que tuvo un mal pasado y erró en su pasado. Y usted y yo elegimos entonces cómo vernos. Pero mira, quiero darle una frase, y la he escuchado varias veces y me encanta, del pueblo de Dios, de Israel. Y mira lo que dice: le costó a Dios un par de semanas sacar a Israel de Egipto, pero le costó a Israel 40 años sacar a Egipto de su corazón. Y eso es lo que a muchos de nosotros nos ha ocurrido. Usted viene y se acerca a Dios y le entrega su vida al Señor, y el Señor viene y le habla de que Él te hace nueva criatura, perdona tus pecados, que en la cruz del Calvario lavó y purificó completamente tu vida. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que todavía nuestro pasado habita en nuestro corazón y no lo hemos podido dejar atrás. Y ese es el problema que yo como pastor veo constantemente. Yo veo personas dentro de la iglesia con un corazón bueno, con un corazón deseoso de servirle a Dios, de agradarlo, de meterse con Él, de poder solucionar tal vez problemas en su vida, de poderse apartar de esos errores que algún día cometieron. Pero su pasado se convierte en un lastre para ellos, no les deja. Es como que ellos quieren dar un paso hacia atrás y el enemigo los hace retroceder 2 pasos. Dan uno hacia adelante y el enemigo los vuelve a hacer retroceder 2 pasos. ¿Por qué? Porque su pasado está siendo más fuerte que lo que Dios desea hacer en su presente para elaborar un futuro de manera diferente. Y lo que hoy deseo colocar en su corazón es cómo usted y yo podemos vencer nuestro pasado. ¿Qué es lo que debemos hacer en nuestra vida para que esto ocurra? Para que nosotros seamos sanos de lo que algún día ocurrió en nuestra vida o las malas decisiones que algún día pudimos tomar. Porque vuelvo y le insisto, este mensaje está elaborado por la misma necesidad que veo en mucho creyente.
donde Dios nos da su promesa a través de lo que el apóstol Pablo escribe, y aún Jesús habla con un hombre llamado Nicodemo en Juan capítulo 3 acerca de un nuevo nacimiento. Pero a veces usted y yo estamos siendo parte de ese nuevo nacimiento, y el Señor nos promete que en ese nuevo nacimiento todas las cosas son hechas nuevas, y Él nos lo prometió. El problema es que usted y yo lo podamos creer. Y ahí es donde el compromiso de este mensaje es que tal vez usted piense que cosas del pasado en su vida usted no ha podido sanar. ¿Cuál es la obra y las operaciones de Dios en su vida para que usted se levante? Para que usted pueda pensar que Dios ha elaborado un futuro mejor y diferente para usted. Ahí es donde está el compromiso en esta tarde de este mensaje. Pero pensaba en esto y mi pregunta era: Señor, en lo que he podido escuchar como consejero, ¿cuál ha sido el patrón y qué cosas, entre muchas cosas que tal vez usted y yo tengamos, pero cuáles se repiten una y otra vez, que hoy le puedo hablar a la iglesia y que tal vez hoy el Señor nos diga que algo de eso debe quedar en el pasado? Y le preguntaba: Señor, ¿qué cosas debemos nosotros trabajar en nuestra vida y que deben quedar atrás? Lo primero de ellos es respecto al pueblo de Israel. ¿Sabía usted que Israel tuvo un enemigo en común, podría decir, muchos años de su existencia, ellos como pueblo, y fue Egipto? Y lo que ocurre con Israel y Egipto es lo que les decía ahorita a través de esta frase. Dios pudo haber sacado a Israel de Egipto poderosamente en un par de semanas, y de hecho Dios lo hizo a través de las plagas, a través de abrir el mar rojo. Los introduce al desierto, y por un proceso en el desierto luego los introduce a la tierra prometida. Ese era su propósito. Usted y yo tenemos la historia, pero ¿sabía usted que en medio del proceso el pueblo de Israel comenzó a manifestar lo que había en su corazón? Y lo que había en su corazón tenía que ver con su pasado. Y una de las cosas que el pueblo de Israel tenía que derrotar en su vida, ¿sabe qué era? Su pasado. Y lo que representaba y recordaba el pasado de Israel era precisamente los egipcios. Por eso, una y otra vez, Israel, estando en el proceso de la tierra prometida, lo que ellos deciden y lo que ellos sienten aparentemente en su corazón en momentos difíciles es retroceder y volver a su pasado. Pero usted y yo tenemos la historia completa de Israel. Y sabe una cosa: Israel quiso volver a su pasado donde no había nada bueno, donde no había nada correcto, donde eran esclavos. Y sabe que esto constantemente le pasa a muchas personas hoy dentro de la iglesia. Mire, en mi ignorancia, yo conocí del Señor a los 20 años. Y en mi ignorancia, cuando conocí del Señor, me ocurrieron muchas cosas que eran diferentes. Muchas cosas. Cosas que debía enfrentar, problemas que necesitaba solucionar. Pero una de las constantes en mi ignorancia que ocurría ahí en medio de esos procesos es que a veces yo pensaba respecto a mi pasado. Y yo decía: bueno, mi pasado, qué bueno no haber conocido del Señor, porque todo se me puso de cabeza. Todo como que está mal en vez de funcionar de manera correcta. Pero lo que no entendía era el proceso de Dios para mi vida, en mi presente, para desearme llevar a un futuro diferente. Yo no lo entendía. Y entonces en algún momento en mi ignorancia, yo tal vez me quejé de lo que estaba ocurriendo en mi vida y hasta quise retroceder. Pero cuando yo hoy, años después, miro, observo ese momento de mi vida, yo decía: ¿para dónde me quería devolver si estaba mal? ¿Qué era lo que yo estaba anhelando dar pasos atrás si mi pasado era un pasado pesado? No habían cosas buenas. Yo quería antes salir de ese lugar. Estaba orando y clamando a Dios para salir de ese lugar. Pero a veces es lo que nosotros deseamos: volver a nuestro pasado, a lugares donde ya estuvimos sabiendo
que no había nada bueno. Y eso le ocurrió precisamente al pueblo de Israel. ¿Qué cosas deberíamos dejar en el pasado? Número uno, dentro de toda la constante que yo escucho en muchas personas, lo primero o lo más importante, una de las cosas importantes que deberíamos dejar atrás es lo que algún día nos esclavizó, lo que algún día nos oprimió, lo que algún día nos ató de manos y nos enredó, nos amargó la existencia. Esto tiene que ver a veces con debilidades, pecados, errores que cometimos y quedaron ahí atrás, pero si no nos cuidamos hoy en día, es como que esos mismos errores nos jalan para que los volvamos a cometer. Y si usted analiza bien la historia de Israel, ellos estaban deseando volver al pasado, pero estaban anhelando algo donde estaban mal, donde estaban deseando que Dios los pudiera rescatar, sacar de ese lugar. Y una vez Dios los rescata y los saca de ese lugar, ellos literalmente estaban hablando que su deseo era volver a ese lugar. Pero ¿qué era lo que ocurría con ellos en su pasado? Eran esclavos. Y mire lo que dice Éxodo capítulo 14, versículo 1. Éxodo 14, versículo 1 dice: y dijo el pueblo, dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? Y mira la interrogante que ellos colocan en perspectiva. ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y mire, vuelvo y le repito, usted ya tiene la historia completa de Israel y la necesidad que ellos tenían de salir de ese lugar, pero en el momento ellos no lo sabían. Y cuando ellos están saliendo en medio de este proceso y comenzaron en medio del proceso a sentir cierta presión, cierta dificultad, cierta necesidad, lo primero que analizan en su vida es venir con Moisés, quejarse con él y decirle: mejor nos era estar en el pasado. Pero si usted literalmente entiende este pasaje, ellos lo que están diciendo: mejor nos era ser esclavos en nuestro pasado que estar en este lugar tratando de ser libres. Y mire, si usted puede analizar bien la historia o el contexto de esta historia, usted puede ver que lo que los hebreos o los israelitas estaban dejando atrás, para ellos no era absolutamente nada bueno. Si usted encuentra lo que es la esclavitud en ese contexto y en ese tiempo, es que se les habían robado todos los derechos. Ellos no tenían derecho absolutamente a nada, ni a decidir, ni a tener familia. No tenían derecho ni a tener tierra, ni a hacer riquezas. Absolutamente a nada tenían derecho. ¿Por qué? Porque eran esclavos. Y entonces lo que ocurre con usted y conmigo en la aplicación de este punto, de lo que debemos dejar atrás, es que a veces usted y yo hemos sido lavados por la sangre de Cristo, nos hemos acercado un poco a Dios y entonces queremos salir adelante, queremos hacer algo nuevo, queremos levantarnos. Pero a veces como que nuestro pasado nos está jalando, tal vez debilidades, tentaciones, pecados, y cuando algo no sale bien, usted podría pensar: pues mejor me es regresarme atrás, porque pasaba bueno, pero no tenía este tipo de problemas. Y sabe, el enemigo lo que está haciendo es entorpecer su mente. Porque dígame algo, ¿cómo va a ser mejor que usted y yo estemos atrás, pecando deliberadamente, dañando y destruyendo a nuestras familias, que queramos venir y salirnos de ahí para lograr algo diferente y cambiar? ¿Cómo va a ser mejor estar ahí atrás? Y lo que los hebreos o el pueblo de Dios estaba casi en su mente diciendo era exactamente esto: nos era mejor ser esclavos allá atrás que estar esforzándonos aquí, caminando para poder ser libres de todo nuestro pasado. Y eso le ocurre a muchas personas hoy en día que han conocido de Dios.
Por eso constantemente usted puede escuchar y puede ver personas que vienen y Dios les da promesa y se meten con el Señor y el Señor trae una libertad poderosa y ellos se deleitan y ven ese poder y ven ese amor y creen lo que Dios puede hacer. Pero en el primer problema que ocurre es como que sale lo que hay en su corazón y es: mejor me fuera a estar atrás en mi pasado haciendo lo que antes hacía porque aparentemente lo disfrutaba. Pero escúcheme, está bien que usted en la carne pueda disfrutar una debilidad o un pecado, pero ¿cómo usted va a anhelar volver a hacer algo que estaba destruyendo lo que usted amaba, que lo estaba destruyendo a usted, que estaba destruyendo su familia, que estaba destruyendo sus hijos? Pero de esta manera es que opera el enemigo para poder estorbar nuestra mente, nuestro razonamiento y pensar que lo que antes hacíamos era bueno y era mejor, cuando lo que Dios desea es establecer un presente donde usted y yo podamos ser libres, y cuando caminemos hacia nuestro futuro entendamos lo que el apóstol Pablo decía: he aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Eso es a lo que usted y yo le deberíamos de apuntar en el futuro. Y sabe una cosa, he entendido algo respecto a nuestro pasado. Nuestro pasado se debería de convertir en una historia para contar, no en una historia para repetir. Nuestro pasado debería convertirse en una historia de lo que Dios hizo en nuestra vida para que sea un testimonio y ayude a otros. No se debería de convertir en algo que deberíamos repetir, o que la necesidad o la debilidad continúe para que cuando algo no funcione en nuestra vida, eso sea un medio de escape y regresemos al pasado. Porque ahí es donde no vamos a permitir lo que Dios desea en nuestro futuro. Piense por un momento en la historia de Israel en el desierto. Usted y yo, otra vez le digo, tenemos la historia completa. Pero se imagina donde Dios le hubiera puesto atención a su pueblo, y aquellos quejándose en medio del desierto porque el agua estaba amarga, porque no había comida, porque no había carne, porque se quejaron por todo. 10 veces se quejaron en el proceso. Piense por un momento donde Dios les diga: hey, ya me cansé, devuélvase entonces a Egipto, a su pasado. ¿Qué hubiera ocurrido con la historia que usted y yo ya tenemos de Josué entrando a la tierra prometida y deleitándose en aquel lugar con lo que Dios les había entregado? Y sabe, a veces a usted y a mí nos ocurre igual. Usted y yo estamos aquí enfrentando un presente donde deseamos que ocurran cosas diferentes, pero en medio de ese presente, como no conocemos nuestro futuro, sino que es en fe, a veces hay una tendencia a retroceder y no a caminar hacia adelante. Pero hoy yo necesito colocar en tu corazón que tú y yo debemos caminar hacia adelante. No retrocedas. No retrocedas, que haya un cambio en tu vida que te ayude verdaderamente a seguir adelante, a buscar lo que Dios tiene en un futuro para ti. No retrocedas, porque te aseguro que lo que había en tu pasado o en mi pasado, de donde Dios nos ha sacado, no vale la pena ni tiene sentido regresar allá. No vale la pena ni tiene sentido. Pero si tú estableces tu presente y permites que Dios te ayude a consolidar tu futuro, te aseguro que podrías ver algo diferente y nuevo en tu vida, como el apóstol Pablo nos dice: he aquí, somos nuevas criaturas, perdonados y lavados por medio de la sangre de Cristo, y todas las cosas son hechas nuevas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo me gozo por eso. Gócese usted, dele un fuerte aplauso al Señor. Yo me gozo por esa promesa que el Señor nos da. Y ahí es donde debemos trabajar usted y yo respecto a nuestro pasado. Entonces, lo primero que debemos dejar atrás es lo que nos esclavizó: los pecados, los errores, las etiquetas que a veces traemos. Quítese esas etiquetas. Usted ya no se vea conforme a su pasado, véase conforme a lo que Dios ve en usted en su futuro. Me ocurrió algo muy particular, y aquí está Fran. Hace un par de años atrás había un lugar donde trabajé aún antes de conocer del Señor, y hace unos 20 años no iba a ese lugar. Pero en uno de los viajes a Colombia con Fran estábamos hablando, porque es un lugar bien bonito, que sería bueno ir a ese lugar.
Y entonces yo sentía que necesitaba cerrar un ciclo de mi vida anteriormente. Yo conocí del Señor cuando tenía tal vez 19, 20 años. Mi esposa me compartió del Señor, pero todavía ese lugar hacía parte de mi pasado. Y entonces organizamos todo el plan, nos fuimos hacia ese lugar cuando después de hacer todo lo que íbamos a hacer en Colombia, Fran, mi hijo, yo fuimos a ese lugar. Y cuando llegué a ese lugar ocurrió algo que en su momento me desagradó, me incomodó. Y es que cuando llegué allí, muchos de los que estaban allí se acordaban de mi vida, pero de mi vida hace más de 25 años, de mi pasado. Por más de 20 años ellos nunca me habían vuelto a ver, pero tenían en su cabeza y en su mente el concepto de mi vida de antes de conocer de Dios. Y entonces cuando los vi, ellos me vieron, comenzaron a tratarme como nos tratábamos antes de conocer de Dios. Comenzamos a tener conversaciones que tenían que ver con mi pasado. Y cuando esto ocurrió me sentí tan incómodo porque me acordó lo que yo era antes. Pero después, cerrando el ciclo, le dije: Señor, gracias por permitirme cerrar este ciclo, porque gracias a Dios yo aprendí, cuando me veo en el espejo, no veo lo que era en mi pasado hace 20 años, sino que veo mi presente y lo que tú has creído de mí y has cambiado mi pasado. Y algo que tuve que hacer cerrando ese ciclo, ¿sabe qué fue? Dejar todo aquello que me esclavizó verdaderamente en mi pasado. Por eso cuando yo me veo en el espejo, yo no me veo con las etiquetas que tenía hace 20, 25, 30 años antes de conocer de Dios. Yo no me veo con esas etiquetas. Yo me veo es con el nombre que el Señor me da, que soy una nueva criatura y que todo lo ha hecho nuevo en mi vida, y la oportunidad que me ha dado de un presente diferente y de un futuro mucho, mucho mejor. Eso es lo que Dios hace con nuestro pasado. Y hoy yo deseo que usted coloque eso en su corazón. Deje atrás lo que algún día le esclavizó a usted. No vea eso como un plan B cuando algo le salga mal o no le funcione. Eso no es ninguna opción para elaborar su futuro y mucho menos poder establecer su presente. El pasado quedó ¿dónde? En el pasado. Número 2, lo segundo, y créame que esta segunda parte tiene que ver con muchos de nosotros, de algo que a veces debemos quedar o dejar en el pasado. Y tiene que ver con los momentos amargos o momentos dolorosos en nuestra vida. A veces hay problemas en nuestra vida como fracasos, peleas familiares. Yo conozco familias que han peleado y se han dejado de hablar 5, 10, 15 años. Y a los 15 años uno les pregunta por qué se dejaron de hablar y ni se acuerdan. Ni se acuerdan. Solo saben que pelearon y que eso formó una gran división. Hay momentos difíciles o amargos en nuestra vida, como problemas con nuestros hijos, como un problema económico, como algo que marcó nuestra existencia y nos dolió en gran manera. Pero muchas veces en consejería he escuchado personas que cuando, y espero me entienda porque no estoy desestimando su dolor, usted podría decir después: no, yo no voy donde el pastor porque no tiene corazón a contarle mis problemas. Él no se duele de lo que a mí me está pasando. Y espero que no me malinterprete, porque eso no es. Pero yo he escuchado personas que vienen conmigo y me dicen: pastor, me duele, estoy amargado, estoy enojado con fulano de tal, mi papá, mi mamá, mis hermanos, una persona me dañó y estoy amargado, estoy dolido en el alma. Y la segunda y la pregunta siguiente mía es: hermano y hermana, ¿y hace cuánto ocurrió eso? Pastor, hace 30 años. Y uno dice: 30 años has estado amargado y frustrado con algo. ¿Cómo has podido vivir? ¿Cómo has podido tener una relación con Dios de manera sana y correcta? ¿Dónde está lo que el apóstol Pablo dice? Que somos nuevas criaturas lavadas con su sangre y que todo lo ha hecho nuevo. Pero este tipo de amarguras o frustraciones el diablo las usa para podernos entrar a nosotros en crisis.
Y esas crisis tienen que ver con nuestras emociones. Y lo que ocurre es que el diablo coloca un lastre o coloca un ancla de nuestro pasado, algo que ocurrió en nuestro pasado, y no nos permite edificar nuestro futuro. Porque estamos tan amargados, tan frustrados y tan apegados de todo lo que ocurrió allá atrás, que no tenemos la cabeza, ni la mente, ni la libertad de pensar de que algo bueno puede ocurrir allá al frente. Por eso uno constantemente escucha de personas que dicen: la iglesia, allá no hay buenos amigos, los pastores buenos no existen, la iglesia le daña a todo el mundo, allá nos van a destruir. Y cuando uno escucha a esas personas, le dices: ¿por qué piensas eso? Es que en tal iglesia me dañaron, en tal lugar me hicieron esto. ¿Y qué está haciendo? Tu corazón, tus emociones quedaron en el pasado por algo que te hicieron, y te estás negando el futuro de algo que Dios puede hacer. Pero ¿qué está ocurriendo? Tú quedaste anclado al pasado con algo que te dolió, con algo que te entristeció, con algo que te amargó. Y constante veo personas tan deseosas de salir adelante, de tener un buen futuro, de estar en paz, de formar familias, hogares, de ser buenos padres, buenos cónyuges, buenos hijos. Pero créame que comúnmente escucho exactamente esto. Y escúchame, a este de los 30 años que ha estado 30 años amargado, y a veces les pregunto: ¿y quién fue el que te hizo daño? Un familiar, un amigo, mi papá, mi mamá, un hermano. Y les pregunto: ¿y qué pasó con ellos? Pastor, hace más de 20 años murió. Uno dice: tú me dices que estás amargado hace 30 años por algo que alguien te hizo, y que hace más de 20 años esa persona se murió. Significa que esa persona puede estar en paz eternamente porque se arrepintió, y tú has traído un martirio por 30 años en tu corazón. Eso para mí es injusto. ¿Por qué? Porque el perdón y el soltarnos o liberarnos de nuestro pasado es por nosotros. Y yo no sé si a usted le ha pasado, y algún día se lo dije: a veces alguien a usted o a mí nos dañó, y sabe, y usted viene con la persona y le dice: Dios le habló y Dios le dijo: sí, ve donde la persona que te pida perdón, o pídele tú perdón antes, así no hayas cometido nada. Y entonces usted viene con la persona todo espiritual y le dice: te perdono porque me dañaste, porque esa palabra me dolió, te perdono por esto, te perdono por lo otro. He estado meses amargado, he estado 2 años frustrado, te veía con rabia, te perdono por lo que me hiciste. ¿Y sabe cuál es la respuesta que a veces le dan a esas personas? Yo ni me di cuenta que lo había dañado a usted. Y el otro 2 años amargado y frustrado porque alguien dice que lo dañó, y el otro ni se dio cuenta. Y a veces el perdón no tiene que ver con la otra persona, tiene que ver con la libertad suya y mi libertad de podernos soltar de esa ancla de la falta del perdón en nuestro pasado. Mis amados hermanos, si hay algo que a usted no le permita edificar su futuro, es todo lo doloroso y todos los momentos amargos de su pasado. Por eso hay personas que no quieren, y le dicen a uno: dentro de la iglesia no hay amigos verdaderos. Y cuando uno les pregunta: ¿es que alguien en la iglesia me dañó? Todos los evangélicos y cristianos son mentirosos. Y cuando uno les pregunta: es que uno me dañó. Y están anclados a su pasado, que eso no les permite darse una oportunidad de encontrar a alguien diferente. Por eso hay gente que no se casa, que no forma familias. Hay algunos que me dicen a mí, le pasa mucho a los jóvenes en este tiempo: pastor, yo el matrimonio, no, ni de risa. Pastor, yo hijos, no, por Dios, nunca tendré hijos. Y cuando uno rebusca un poco en su pasado, claro, hay divorcio en su familia, hubo violencia en su familia, hubo abandono en su familia. ¿Y qué están haciendo?
están estructurando todo su futuro basado en la amargura de su pasado. ¿Y quién puede tener un futuro así? Por eso el Señor nos dice que nuestro pasado debe de estar en nuestro pasado. Pero ¿sabe cuál es el problema con muchos? Donde yo trabajaba, hice un curso de buceo. Yo era buzo, aunque me ven así con esta silueta, pero yo era buzo, buzo de rescate, porque nos obligaban a hacer estos cursos. ¿Y sabe qué encuentro yo en la iglesia? De que Dios nos habla de nuestro pasado y aún de nuestros pecados, que lo deja o lo echa a lo profundo de la mar. Y yo le agrego algo, esto es mío, y nunca más se acuerda de ellos. Pero la iglesia se volvió tan experta en buceo que viene y sabiendo que Dios dejó todo atrás, ellos se meten al mar a buscar sus pecados y su pasado para volverlo a traer al presente. ¿Y cómo podemos edificar un futuro mejor? Es imposible. Porque el dolor y las tristezas y la amargura del pasado no nos lo van a permitir. Y miren lo que ocurrió con el pueblo de Israel. Éxodo capítulo 15, verso 23. Éxodo 15, 23 dice: y llegaron todo el pueblo de Israel saliendo de Egipto, llegaron a un lugar llamado Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Pero lo peor no es eso. Lo peor es lo que continúa en el próximo versículo, versículo 24. Entonces, y ese entonces tiene que ver a veces con usted y conmigo. Entonces, cuando el pueblo llegó a ese lugar, después de haber visto la gloria de Dios, que lo libertó a través de 10 plagas y a ellos no les tocó, que los libertó abriéndoles el mar rojo, que los libertó en medio del desierto. Y en el primer problema que tuvieron, que fue no encontrar agua potable, dice: entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? ¿Por qué nos trajiste a este lugar? ¿Sabe? Hay personas que no entienden su presente. Piensan que su pasado fue mejor. ¿Y saben por qué no entienden su presente? Porque hay veces tenemos una mentira en nuestra cabeza, que cuando buscamos más de Dios, nuestros problemas desaparecen. Y déjeme le digo algo: a veces cuando usted y yo nos metemos más con Dios, el enemigo nos ve como un blanco para atacarnos más. ¿Me está escuchando? ¿Me está escuchando? Entonces, cuando a usted le han predicado de que usted, cuando más se meta con Dios, no va a tener problemas, hermanos, eso no es verdad. Puede que usted tenga momentos amargos, noticias malas, situaciones difíciles, una frustración, algo no le funcionó. Pero lo que hoy quiero hablarte con este mensaje es: no retrocedas a tu pasado. Tu pasado quedó atrás. No des pasos atrás, por muy duro que se coloque el momento o la situación. Y eso era lo que le estaba ocurriendo al pueblo de Israel. Una vez no tuvieron agua para beber en el desierto, y después de toda la gloria y el poder que habían visto de Dios, se les olvidó. Se les olvidó todos los milagros que Dios había hecho, y solo les interesó la necesidad que tenían y el problema que tenían, y quisieron retroceder. Y mis amados hermanos, Dios nos sacó de un lugar donde no debemos regresar. Ahí no hay nada bueno. Ahí no hay nada bueno. Por eso fue que Dios nos sacó de ahí. Y lo segundo es que tú y yo debemos dejar atrás los momentos amargos o dolorosos. El Señor hizo una sanidad en mi corazón hace muchos años. Mi hermana mayor falleció cuando tenía 48 años. Hace 15 años ella falleció. Y para mí fue una muerte tan injusta, porque era una mujer hermosa, trabajadora, todos los apelativos que usted le puede dar a una buena mujer, sin ser cristiana. Pero qué mujer tan estupenda.
Y con esto no le quiero decir que no amo a mi hermana, que no la extraño. La amo y la extraño cada vez que la recuerdo. Y para mí peor, ella cumplía años el mismo día que yo cumplo. Ella es la mayor, yo la menor. No sé mis papás cómo lo hicieron, saber si calcularon o qué. Pero ella la mayor y yo el menor, y cumplimos años el mismo día exactamente. Significa que nunca la voy a poder olvidar, pero qué mujer tan hermosa. Y por muy injusto que me haya parecido la partida de mi hermana, yo no me podía quedar allá con ella. Porque tengo una familia, porque tengo hijos, porque tengo mi esposa. Y usted dirá, y tan rápido olvidado a su hermana. No la he olvidado. No sabe cuánto amo a esta mujer y los recuerdos que tengo. Pero sabe una cosa que aprendí. Sabiendo que yo estuve presente cuando ella murió, a mí no me queda la menor duda que se fue con el Señor. Y sabe que entendí que aún ella en el lugar donde está puede estar pasando más bueno de lo que yo estoy pasando aquí en la tierra. Y eso es lo que ha traído mucha paz a mi corazón, para poder dejar esto ahí y seguir adelante en mi propia vida. Algún día el Señor nos dará el privilegio de reunirnos en la eternidad y de volver a estar con ella, y yo lo creo. Pero era algo que necesitaba dejar ahí. Lo último que tú y yo debemos dejar en el pasado, ¿sabes qué es? Y estando en este país no quisiera dejarlo por alto. Y Daniel, dame permiso, porque siempre Daniel me regaña cada rato porque lo dejo parado ahí un montón de rato. Pero hoy Daniel está muy joven. Todavía está joven Daniel, que se para ahí un ratico. Y los muchachos lo bueno es que este no lo grabamos, hermano. Pero no quiero dejar pasar este último punto. Y sabes qué es, que algo que debemos dejar atrás y que nos pasa a muchos en este país. Debemos aprender a dejar atrás nuestros momentos de abundancia o de prosperidad que ahora no están. ¿Sabe por qué se lo digo? En este país, y tal vez en otro lugar no predicaría este punto, pero una constante que yo escucho de un alto porcentaje de los que llegamos a este país es lo que tuvimos en nuestro país. Y entonces constantemente escucho de personas que dicen: en mi país tenía hasta servidumbre, en mi país tenía hasta 3, 4 muchachas que nos ayudaban, en mi país tenía una compañía, en mi país yo no aguantaba hambre, en mi país yo no hacía nada, en mi país tenía dinero, en mi país tenía una compañía. Y escúchame algo. ¿Sabías que tú has llegado al país donde todos somos iguales? No es un título, no lo que hayas tenido. Y creo que todos los que hemos llegado a este país nos ha tocado lo mismo: venir y a lo que nos toque. No conforme al título, a lo que tuvimos, sino a lo que nos toque. El problema de esto, y lo que yo he descubierto, y por eso se los digo, esto no se llama resignación para nada. Es cuando tú dices: listo, allá lo tuve, allá lo hice, allá quedó mi título, pero Señor, ahora ¿qué es lo que quieres conmigo? Si hay que comenzar de cero y allá me diste riquezas, aquí también me las darás. Si hay que comenzar de cero y allá me prosperaste, aquí también lo harás. Porque no es el lugar, es tu presencia. Y entonces cuando usted deja atrás esto, no es que se resigne a lo que tiene, sino es decir: a este lugar me has traído con un propósito, y si hay que comenzar de cero, comenzamos. Pero comenzando de cero, como me prosperaste allá, me prosperas también en este lugar. El problema es cuando no sueltas tu pasado y estás en este lugar haciendo lo que te toca aquí hacer. Te tocó colgar tu título o guardarlo, aquí ya no es tu título, y te toca comenzar de cero, pero amargado por tu pasado. Y lo que le ocurrió al pueblo de Israel es que cuando se vieron sin comida, ¿sabe qué dijeron? Nos acordamos de las ollas llenas de comida en Egipto, pero no se acordaron de que eran esclavos. No se acordaron de que estaban mal, no se acordaron de que estaban en pecado, solo se acordaban de la abundancia aparentemente de comida. Y mis amados hermanos, eso es lo que le pasa a veces a la gente.
A veces la gente o algunos llegan a este país y uno habla con ellos y es como: me tocó venirme para acá. Pastor, pero yo no tenía necesidad, en mi país yo era. Pero no han podido caer en cuenta que de pronto en su país usted era y usted tenía, pero estaba mal. Estaba en pecado, trabajabas 20 horas, estaba destruyendo tu familia, te estaban persiguiendo, estaban a punto de matarte. No tenías paz, no tenías libertad, no tenías nada. Y a Dios le plació darnos una oportunidad y decirnos: hay un país donde fluye leche y miel, donde tendrías una oportunidad. Y nos trasladó de allá y nos colocó en este lugar. Y si tú no dejas ese pasado atrás, de lo abundante y lo que tuviste atrás, vas a estar en este lugar tratando de comenzar de cero y nada te funciona. Porque vas a estar con el corazón amargado, trabajando, queriendo intentar, y entonces te metes con un negocio: ya sabía, aquí nada me funciona. Y entonces tratas de hacer algo: ya sabía, aquí nada me funciona. Y vas y pides trabajo y no te lo dan: ya sabías, aquí no me funciona. Prefería estar en mi país donde estaba mal, pero había abundancia. Y eso es una mentira del diablo. Dios te trajo a este lugar, y si había abundancia en tu país, en este lugar te podrá dar 10 veces la misma abundancia. Pero tú necesitas dejar tu pasado atrás, o si no, no vas a poder edificar un futuro. Y por eso muchos me dicen: pastor, yo no necesitaba estar en este país. Yo tampoco necesitaba. Yo me acuerdo que cuando llegamos a este país y dejamos la iglesia en Colombia, la gente venía y nos llamaba y nos decía: pastores, ¿cuándo los vamos a ver ahí en la pantalla predicando? Y ¿sabe qué era? No sé, hermano, porque yo limpiaba carpetas. No sé, hermano, cuando me toque predicar, pero por el momento tengo que trabajar. Y sabe una cosa, hermanos, comenzando de cero, después de haber sido pastores y predicar 3-4 veces entre semana, y tener que venir acá a limpiar carpetas y casi 5 meses sin tocar un púlpito, dejamos nuestro pasado atrás, nos establecimos en este lugar, y hoy podemos tener 10 veces de lo que algún día tuvimos en Colombia, porque morimos a nuestro pasado y permitimos que Dios edificara nuestro futuro. Si usted no lo hace, se va a amargar tratando de hacer algo para su futuro. Y es donde usted, amargado, no va a tener la capacidad de edificar su futuro. Y es posible que todo le comience a salir mal. ¿Sabe por qué? Porque tiene un gran lastre detrás de usted, y una cadena o un ancla que lo está jalando constantemente hacia atrás. Mi amado hermano, esto no tiene que ver con que usted ya se echa a la condenación, o a que nada puede salir, o a que aquí ya Dios lo trajo a sufrir. No, porque yo me tomo de la palabra que el apóstol Pablo decía, que somos nuevas criaturas y que el Señor tiene la capacidad de hacer todas las cosas nuevas. ¿Y cuántas nuevas criaturas estamos en este lugar? Levante su mano y dele un fuerte aplauso al Señor, porque es lo que el Señor está haciendo con nuestra vida. Pero ¿sabe qué necesita hacer usted? Y no solamente estas 3 cosas, tal vez en su vida son muchas más cosas que usted necesita dejar atrás. Pero si no lo deja atrás, no va a tener la capacidad de establecer su presente y de edificar su futuro. Descanse en el Señor. Pídele a Dios que sane su pasado, que sane si hay momentos dolorosos, si hay momentos traumáticos, si hay momentos que usted no ha sanado, que lo sane. Pídale al Señor que en este día Él pueda edificar en usted algo diferente y darle paz, porque escúcheme algo: lo que usted y yo hemos visto ahora no se compara con las bendiciones venideras que el Señor ha establecido para usted y para mí. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo lo creo con todo mi corazón, y por eso he trabajado en dejar mi pasado atrás y en ver mi futuro. Amén. ¿Por qué no se pone sobre sus pies esta mañana, esta tarde, perdón? Yo quiero que hagamos algo. Y últimamente les he dicho
que usted debería sentir la iglesia como su casa, este altar como la sala de su casa, donde hay confianza, donde usted sabe que es su casa, su lugar. Y hoy yo deseo orar, no por su pasado, por su futuro, por lo que Dios cree de usted, lo que desea hacer en usted. Y si usted me da esa oportunidad de orar, yo le pido, dé un paso de fe, venga aquí al frente. Venga, esta es la sala de su casa, esta es su casa espiritual. Y si usted viene al frente, déjeme orar por su futuro, por su casa, su familia, su economía, el milagro que Dios va a hacer y está haciendo en usted. No la etiqueta que tiene que ver con su pasado, los errores de su pasado, no. Es con su futuro, con lo que Dios puede hacer de su futuro. Y hoy permítame orar por eso, porque yo sé que en Dios tenemos un futuro establecido que siempre va a ser mucho, mucho, mucho mejor. Y Él lo sabe. Así es que incline su rostro, los que están atrás inclinen su rostro. Y si puede levantar su mano, adoremos. Adoremos el único que puede establecer ese futuro para nuestra vida, aquel que vive en un eterno presente. Adorémoslo, y adorándolo a Él, que hoy nos revele y que podamos orar en fe para dejar nuestro pasado atrás y para establecer un camino hacia lo que Él nos ha prometido. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús.